Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, y hoy entonces la tecnología nos permite comunicarnos de esta manera y voy a dar algunas directivas sobre la unidad 4 de nuestra materia análisis de estados contables, que es el estado de flujo de efectivo. Pero antes de entrar un poco en el tema, quería leerles una pequeña sección de la poesía de Desiderata. Disfruta de tus logros así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que ésta sea, es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. El tema entonces que nos reúne hoy, el cual me permite estar con ustedes, es nuestra materia análisis de estados contables, y vamos a hablar un poco del estado de flujo de efectivo. La competencia que hace referencia a la que se refiere esta unidad es analizar, interpretar, recomendar y eventualmente tomar decisiones con base en los estados financieros de la organización. En este caso, el estado de flujo de efectivo. Y las capacidades relacionadas a nuestra unidad son interpretar eficientemente el contenido de los estados financieros de las empresas para una mejor toma de decisiones con espíritu crítico. Vuelvo a recalcar que nos estamos refiriendo al estado de flujo de efectivo. Analizar la importancia de los niveles de liquidez en las empresas para una mejor gestión financiera. En tanto que el contenido de nuestra unidad es bastante resumido, ¿verdad? Nosotros iremos desarrollando un poco más detalladamente. Y empieza con un concepto, cómo se formula el estado de flujo de efectivo por el método directo e indirecto, casos prácticos que vamos a desarrollar e interpretación de los resultados. Una parte fundamental del análisis de los estados contables es el estudio del dinero, es decir, responderse a una pregunta básica: ¿qué se hizo en la empresa con el dinero en el transcurso del ejercicio contable? Para eso es necesario estudiar el flujo del efectivo. Un estado de flujos de efectivo puede ser preparado a partir de la información contenida en un estado de resultados que corresponda al ejercicio estudiado y en balances generales comparativos al principio y al final del periodo estudiado. Sin embargo, es necesario tener alguna información adicional detallada sobre los cambios que han ocurrido en ciertas cuentas del balance general durante el periodo estudiado. Es bueno aclarar que cuando decimos dinero o efectivo, nos estamos refiriendo al dinero físico que tiene la empresa consigo mismo, depositados en caja y en su tesorería, como así también a todos los depósitos en cualquier tipo de cuenta, sea cuenta corriente o caja de ahorro, que posea la empresa en las entidades bancarias o financieras. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Un estado de flujo de efectivo es un estado financiero que muestra las formas en que el efectivo se ha modificado durante un periodo designado en comparación a un periodo anterior. El balance general muestra la situación financiera de una compañía en determinado momento. En cambio, el estado de flujo de efectivo y el de resultado muestran su desempeño a lo largo de un periodo. Estos últimos explican por qué han cambiado las cuentas del balance general. Se refiere también a lo que nosotros solemos decir, por ejemplo, del estado de resultados, que los valores que están ahí, los valores que nos muestran al final del ejercicio o al final de un periodo, son los valores que venían acumulándose durante el transcurso de ese periodo. Por ejemplo, la cuenta sueldos y jornales
figura 300 millones en nuestro estado de resultados. Quiere decir que 300 millones es lo que se ha pagado en ese concepto o lo que se ha gastado en ese concepto desde que se inició el periodo, por decir, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El estado de flujo de efectivo junto al balance general, el estado de resultados y el estado de variación patrimonial constituye parte de los 4 estados indispensables que una empresa debe publicar cuando está obligada a ello. ¿Dónde se origina, vamos a decirle, la exigencia del estado de flujo de efectivo? El IAFS, que es un organismo internacional referente a la disciplina contable, en su NIC número 7 establece como objetivo exigir a las empresas el suministro de información acerca de los movimientos de efectivo producidos tanto en el pasado como en la actualidad. Para ello propone la confección por parte de las empresas de un estado de flujos de efectivo. ¿Qué propósitos tiene este estado de flujo de efectivo? El propósito fundamental es suministrar información sobre entradas y salidas de efectivo de un ente en un periodo contable. En resumen, un estado de flujo de efectivo sirve como elemento de apoyo a los inversionistas, acreedores y otros usuarios para evaluar diversos aspectos como ser la capacidad para evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo, la capacidad que tiene una empresa para pagar intereses, dividendos y obligaciones a sus vencimientos. También muestra la capacidad de la empresa para proporcionar rendimientos a sus inversores. Muestra cuando la empresa necesita recurrir a financiación externa. Explica la fuente de dónde provino el efectivo durante un periodo y en qué se gastó. Y explica también las causas de los cambios en el efectivo y en los equivalentes de efectivo, entre otros. El estado de flujo de efectivo se clasifica en 2 tipos que hacen relación a la forma de su diseño. Y estos tipos son directo e indirecto. Los métodos para calcular el flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas, como decíamos, se clasifican en método directo y en método indirecto. El método directo es cuando se calcula como cobros menos desembolsos operativos. Y el método directo es cuando se obtiene o se diseña el estado de flujo de efectivo ajustando a la utilidad neta acumulada obtenida previamente del estado de resultados para reflejar solo las entradas y salidas del efectivo. La única diferencia que existe entre ambos es la forma de presentación de las actividades de operación. El resto es igual entre ambos métodos. Tanto para diseñar como para analizar el estado de flujo de efectivo, pero más para diseñar el movimiento del efectivo, considerando lo que habíamos dicho, que el efectivo no solamente es el dinero, sino que también incluye a las cuentas depositadas en los bancos, son clasificados los movimientos en 3 tipos de actividades. La primera es las actividades, estas 3 actividades son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Cuando nosotros un movimiento de dinero queremos clasificar y clasificamos como actividades de operación, es porque en el caso de la entrada ha ocurrido esa entrada de dinero por una de estas causas: el cobro a clientes por ventas de bienes y servicios, el cobro de intereses y dividendos y otros ingresos operativos. Mientras que las salidas del efectivo que nosotros clasificamos como actividades de operación ocurren por los pagos en efectivo a proveedores de mercaderías y servicios.
los pagos en efectivo a empleados y por los pagos de intereses e impuestos, además de otros pagos de operaciones en efectivo. En tanto que el movimiento del dinero que nosotros clasificamos dentro de las actividades de inversión ocurren por estas causas. En los ingresos de efectivo ocurre, es por la venta de propiedad, planta y equipo o cualquier otro elemento del activo fijo, o también nosotros le denominamos bienes de uso. Por la venta de valores que no sean equivalentes de efectivo. Por ejemplo, la empresa había comprado y está en posesión de unos bonos emitidos por otra empresa y entonces se vende esos bonos, vuelve a revender la empresa. Entonces, en ese caso, el ingreso del dinero es considerado como actividad dentro de las actividades de inversión. El cobro que le hacemos a los clientes en conceptos de liquidación de préstamos. Se le había prestado a un cliente dinero y esa devolución viene a pagarnos y eso entonces es considerado como actividad de inversión. En tanto que las salidas de efectivo son la compra de propiedad, planta y equipo, o sea, el activo fijo, la compra de valores que no sean equivalentes de efectivo, compramos bonos emitida por otra empresa, y el otorgamiento de préstamos, sea al cliente o al empleado, este tipo de cosas, entonces es considerado como una actividad de inversión. Mientras que dentro de las actividades de financiación, los ingresos de dinero son clasificados en esta área por los siguientes motivos: cobros por emisión de acciones u otros instrumentos de capital, cobros procedentes de emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, ya sea a largo o a corto plazo. Y la salida de dinero ocurre por pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la empresa, pagos por reembolso de los fondos tomados en préstamos y el pago de dividendos, o sea, el pago de las ganancias obtenidas por los accionistas. Para diseñar, especialmente para diseñar el estado de flujo de efectivo, necesitamos algunas herramientas. Y estos elementos son 3 en número, ¿verdad? De los 3 elementos indispensables para confeccionar el estado de flujo de efectivo, 2 están en la categoría de estados contables o financieros, mientras que el tercer elemento necesario forma parte de estos estados financieros, pero en la categoría de información adicional. Cuando decimos 2 estados financieros nos estamos refiriendo al balance general comparativo, el cual debe contener necesariamente la situación patrimonial del periodo estudiado y el anterior a este, y el estado de resultado del periodo estudiado. Mientras que las informaciones adicionales se refieren a informaciones de movimiento o conformación de cuentas, componentes de los estados contables, y que en nuestro medio figuran generalmente bajo el título de notas a los estados contables. ¿Cuál es el procedimiento para el diseño del efectivo? Aclarando que, como estamos en la disciplina análisis de estados contables, nos enfocaremos a la forma de analizar el estado de flujo de efectivo, dejando para otro tutorial el procedimiento ejemplificado para el diseño de ese estado contable. Por lo tanto, vamos a darle un repaso rápido, ¿verdad?, a los 8 pasos que se debe realizar dentro del procedimiento para el diseño o confección del estado de flujo de efectivo. El paso número 1 es contar con el balance general comparativo, años anterior y estudiado, y el estado de resultados del año estudiado. Cambiar de signo los pasivos, el patrimonio y los ingresos a fin de dejar en cero la suma entre activos y pasivos.
esto se facilita mucho más utilizando una hoja de trabajo. El paso 2 consiste en determinar la variación absoluta entre el año estudiado y el año anterior. También la suma total de esta columna en la hoja de trabajo debe dar un valor 0. El paso 3 consiste en confeccionar los asientos de eliminación o ajustes, eliminando la utilidad del ejercicio estudiado y considerando todos los movimientos que no hayan representado movimientos de efectivo, como ser depreciaciones, reclasificaciones, etc. El paso 4 consiste en trasladar los asientos a la columna de eliminación en la planilla de trabajo. El quinto paso, establecer la variación neta. También la suma total de esta columna debe dar un valor 0. Determinar a qué grupo de actividades pertenece cada variación neta está en el paso 6. Recordar que estas actividades son operación, inversión y financiamiento. El paso 7 ya consiste en diseñar el estado de flujo de efectivo en el método directo. Y el paso 8, elaborar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Acá explica cuáles son, cómo tenemos que hacer esto. O también este método indirecto puede ser diseñado en la parte de las actividades de operación siguiendo el siguiente esquema. Arrancamos de la utilidad neta y a ello le sumamos la depreciación, la disminución en las cuentas a cobrar, en inventarios, en gastos pagados por adelantado. También le sumamos el aumento en las cuentas a pagar, el aumento en gastos acumulados a pagar, o sea, las provisiones, el aumento en los impuestos a pagar, y con eso entonces nos da la pérdida. También se le resta la pérdida no operacional deducida al calcular la actividad neta. Quiero decir restar, ¿verdad? Cuando hacemos todo eso, obtenemos el efectivo neto proporcionado o absorbido por las actividades de operación. Cuando nosotros seguimos este procedimiento, usamos esta metodología, estamos decimos que estamos utilizando la metodología denominada correctiva de saldos bajo las normas internacionales de información financiera. Una vez finalizado el procedimiento para el diseño del estado de flujo de efectivo, el mismo debe ser representado en un formato de acuerdo a la NIC número 7, en base al cual será analizado. Se presenta el esquema básico, aclarando que el mismo no es rígido en las subdivisiones, pero sí en el orden de presentación de las actividades de efectivo, o sea, en el orden que habíamos dicho: operación, inversión y financiación. Y este es el esquema básico. Entonces, método directo es actividad de operación, los rubros que pueden ir acá, el flujo neto de las actividades de operación, actividades de inversión, los rubros que debe ir en esta sección, los importes, y abajo el flujo neto de las actividades de inversión. Y la tercera sección, actividades de financiamiento, los rubros y los flujos netos de tesorería de las actividades financieras. Y se cierra con este esquema. ¿Cómo lo que se analiza un estado de flujo de efectivo, que es la parte sustancial o medular de nuestra unidad? Esto es lo que nosotros queremos hacer resaltar un poco. Desarrollamos la forma de analizar un estado de flujo de efectivo y para ello tomamos como ejemplo el estado de flujo de efectivo de la empresa Mainumbu Comercial S.A., el cual nos provee de este documento contable y se presenta
a partir de la siguiente diapositiva. Este estado contable se encuentra en la página número 147 de nuestro material de apoyo. Nosotros elegimos el método indirecto, pudiendo optar por cualquiera de los dos métodos para su análisis. Entonces esta es la sección de las actividades de operación de MyNumber, los rubros, los importes y el flujo neto de esto, ¿verdad? 157.776.000. Esta sección es los flujos de efectivos de actividades de inversión, sus rubros y los flujos netos al final del año en ese grupo de actividades. Y la tercera sección, los flujos efectivos de actividades de financiamiento, sus rubros y el importe neto de esa actividad. Y acá se cierra. El análisis que nosotros vamos a hacer lo estamos haciendo en forma oral y así presentando en una pizarra, ¿verdad? En este caso es una diapositiva, pero en la realidad, en el campo de la realidad, como profesionales, cuando nosotros hacemos análisis de un estado de flujo de efectivo, nosotros eso tenemos que plasmar en un elemento físico, ya sea una hoja de papel o en forma digital en algún archivo informático. Y se puede hacer de esta forma. MyNumber Comercial S.A. proporcionó a través de sus operaciones, o sea, de las actividades de operación, un flujo neto de efectivo de guaraníes 157.776.000. ¿De dónde sacamos este 157.776.000? Y quitamos de esta parte del estado de flujo de efectivo. Acá dice flujos netos de tesorería originados en las actividades operativas 157.776.000. ¿Por qué digo 157 millones? Porque nuestro estado está expresado en miles de guaraníes. Entonces este es el resultado de las actividades de operación. Una cosa conviene aclarar, que cuando esto sale con signo positivo acá en los flujos netos, quiere decir que las actividades de operación aportaron 157.776.000 guaraníes. Y si hubiese salido negativo, quiere decir que las actividades de operación requirieron la salida de tantos guaraníes, o sea, el valor que tiene signo negativo. ¿De dónde salió este 157.776.000? Y de la suma algebraica de sus componentes. Los flujos de efectivo en operación se generan principalmente a partir de las operaciones cotidianas de la empresa, y esta cantidad puede determinarse ajustando las cifras de ingreso neto en el método indirecto para incluir las partidas que no representan salidas de efectivo. En 2019 las operaciones cotidianas de MyNumber proporcionaron 285.200.000 guaraníes de fondos y absorbieron 127.226.000, aportando un flujo neto mayor a 157,7 millones, como ya se manifestó en el párrafo anterior. ¿De dónde quitamos este 285.002.000? Y hemos quitado de la misma sección de nuestro estado de flujo de efectivo, o sea, flujo de efectivo de actividades de operación, dice, y todo lo que tiene signo negativo acá, que corresponden a estas cuentas, dan ese valor, 280 y algo millones de guaraníes, y sumando todo esto que tiene signo negativo es lo que da 127.226.000 guaraníes.
7 millones y algo, como decíamos en el párrafo anterior. Un punto resaltante en este análisis es la disminución en inventarios. Miramos la hoja de trabajo y vemos que inventario disminuyó, señal de que la empresa mantiene una existencia básica razonable de acuerdo a su estructura. La segunda sección, o sea, las actividades de inversión, muestra un aporte de 39.192.000 guaraníes al flujo efectivo. También aporta, ¿verdad? Por eso que sale positivo. Durante el ejercicio 2019, Mainumby no realizó compra de propiedades, ni maquinarias, ni ningún activo fijo. Es más, se desprendió de algunos activos fijos, posiblemente de maquinarias obsoletas o alguna venta de rodado. Por eso que tuvo un flujo, aportó dinero, en este caso 39.192.000 guaraníes. Y la tercera sección se analiza de esta forma. En este se muestra en la última parte del estado de flujo efectivo y expone un bajo nivel de préstamos obtenidos e integración de acciones. Esos aportaron tan solo 24.280.000 guaraníes. En contrapartida, amortiguó deudas por un importe mayor a 37 millones de guaraníes. Un punto positivo de esta sesión es que la organización no recurrió a financiación externa para el pago de dividendos, pues los fondos para dicho menester fueron aportados por las actividades de operación. Generalmente, cuando la empresa paga los dividendos, que ocurre cuando una vez que se haya hecho la asamblea y se haya declarado el pago de dividendos, generalmente la empresa no siempre tiene mucho excedente de liquidez o de efectivo. Entonces, para el pago recurre generalmente a financiación externa, quita un préstamo y con eso paga los dividendos para después ir devolviendo en cuotas el préstamo que había hecho para ese pago. En este caso, Mainumby no hizo eso. ¿Por qué? Porque le pagó a los accionistas le pagó los dividendos que debía con el dinero que tenía que era producido por las actividades de operación. Y un comentario global. Al totalizar todas las fuentes y aplicaciones de efectivo, observamos que Mainumby tuvo un sobrante de fondos de 25.370.000 guaraníes durante el año 2019, signo de un uso ajustado de su efectivo y sus equivalentes. Es decir, no tiene demasiado poco ni tiene demasiado mucho. Por eso que dice signo de un uso ajustado. ¿Por qué? Porque a la empresa no le conviene los extremos, que tenga demasiado poco dinero o efectivo disponible o que tenga exceso de disponibilidades. ¿Por qué? Porque eso significa un capital parado y eso a la larga, ¿cómo se dice?, afecta al resultado final. Con esto entonces finalizamos la parte del análisis del estado de flujo efectivo. Ahora, para hacer el análisis tenemos que considerar algunos criterios. Por ejemplo, como el estado de flujo efectivo es de interés para el administrador financiero y para los analistas externos, y cuando una empresa arroja un déficit en su flujo neto de efectivo, aclaramos que no es el caso de Mainumby, esa situación no es satisfactoria ni debería continuar año tras año. Qué sé yo, 2, 3 años ya con flujo neto negativo en la actividad de operación, y eso no es ningún aspecto bueno, no es una fortaleza de la empresa. Cuando la empresa enfrenta este tipo de situación, la gerencia deberá establecer estrategias financieras
para superarla. ¿Qué puede ocurrir cuando no se analiza el estado de flujo de efectivo? Generalmente eso es lo que quiere ocurrir, ¿verdad? El profesional, si es que está pagado, entonces termina, o sea, ya siente que su responsabilidad ha sido saldada con la confección de los estados financieros, de los 4 estados financieros. Pero ¿qué pasa si es que no analizamos el estado de flujo de efectivo? La ausencia de un análisis del estado de flujo de efectivo en algunas empresas puede crear desventajas, restando competitividad con relación a otras empresas que sí lo realizan, debido a que dicho estado permite ver con claridad y certeza la utilización del efectivo, cuánto ingresa y cuánto se utiliza, y evaluar qué tipo de actividad es la que genera mayor fuente de ingreso a la empresa. El análisis del flujo de efectivo posibilita la gestión de las finanzas, contribuye a la toma de decisiones y facilita el control de los egresos para mejorar la rentabilidad. Con esto damos por concluido este tutorial correspondiente a la unidad 4 de nuestra disciplina. Espero que no se hayan quedado como el hombre de la imagen. Los ejercicios que corresponden a la unidad ya están alzados en la sección documentos y enlaces del curso Análisis de Estados Contables en la plataforma Claroline. De la misma manera, también ya está alzado en ese lugar, en el mismo lugar, el tutorial para el diseño del estado de flujo de efectivo. Que tengan una excelente jornada si es que están empezando el día, y si es que ya está anocheciendo, ya es de noche, entonces que esta excelente jornada se extienda por el resto de su jornada.